¿Cómo están, familia Malex? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Mariana Malex y hoy les traigo un video que hace mucho hubiera querido hacer. Así que si quieren ver de qué se trata, los invito a que se queden a ver este video. Oigan, pues si ya se dieron cuenta, los que ya nos conocen y nos siguen, ya vieron que no estamos donde grabamos normalmente. Ahorita estamos en el departamento y quisimos aprovechar para grabar estos videos o este video que yo sé que algunos de ustedes me han dicho que ya no haga tantos videos sobre mis bolsas. Bueno, saben que la mayor parte de este canal es sobre eso, sobre las bolsas, sobre las tendencias, y no faltan los que son de temporada, que son los que cubre Alex, como el 15 de septiembre, Halloween, Navidad, que esos son importantísimos y ya muy pronto va a empezar Alex a hacerlos. Pero pues la mayor parte ya saben que es sobre bolsas, que saben que yo estoy enamorada de las bolsas. Y yo hubiera querido hacer este video desde hace mucho, que de hecho no estaba contemplado, apenas esta semana surgió. Y el video que les quiero hacer hoy es sobre una bolsa que yo tenía tantas ganas de tener y que la verdad era bien difícil que la pudiera tener, pero ¿qué creen? Se me hizo. Mi sueño, uno de mis sueños, porque esta es una de las bolsas de mis sueños, me falta la otra y no voy a descansar, pero una de las bolsas de mis sueños, por fin la encontré, por fin la compré. Yo creo que muchas de ustedes o muchos de ustedes que ya me conocen saben de qué bolsa les estoy hablando. Y pues sí, efectivamente, ya les había platicado que el año pasado vendieron una. No sé cómo me di cuenta, pero en esta semana vi que Troquer puso otra a la venta, que es la Cherry Blossom de Louis Vuitton. Cuando vi la bolsa, obviamente antes de emocionarme, primero tenía que checar el estado en el que estaba la bolsa. La bolsa que vendieron el año pasado no traía candado, no traía llaves, no traía el clochet y no traía cubrepolvo original. Y estaba bien la bolsa, pero en la parte de adentro sí traía como que dejaron una pluma abierta y se rayó toda por dentro. El forro estaba rayado, que no me importó y yo dije yo la quiero y ya les platiqué esa historia. Si no la han visto pueden ir a otros videos atrás y ahí van a ver esa historia. Pero ahora que vi otra vez esta Cherry Blossom, híjole, o sea, ahora sí me súper cercioré y dije claro, venía con todo. Su cubrepolvo original, con las dos llaves, un candado, el clochet, y viene bastante bien la bolsa. O sea, el estado está, híjole, parece casi nueva. Cuando la vi, obviamente vi el precio y claro que casi me desmayo, por supuesto. Pero también ese día que yo la vi, al otro día tenían un en vivo los de Troquer y dije, seguro se la van a llevar. Porque iban a meter, ya saben, todas las promociones y eso. Y dije, no, se la van a llevar. Pues yo moví cielo, mar y tierra y dije, la debo de tener. Ahora sí ya no se me va porque me voy a arrepentir. Y así lo hice, familia Malex. Ya tengo en mi poder esa hermosa bolsa. ¿Y qué creen? Que apenas me estoy dando cuenta, después de que sabía de la existencia de esta Cherry Blossom, que es en color café, ya me di cuenta que también existe en rosa y está hermosa. También la voy a buscar. La otra bolsa de mi sueño, que es yo creo que la número 1, es la bolsa de Louis Vuitton Murakami Speedy 30 Multicolor en color blanco. Ese es mi sueño de bolsa y de verdad no voy a descansar hasta que la tenga. Yo les prometo que no voy a descansar. Ya saben que también ando como que en la onda de las bolsas vintage. Me encanta esa onda. ¿Y saben por qué, familia Malex? Porque ya me he dado cuenta con muchas youtubers que sigo que me encantan y todas como que están cayendo en el mismo pensamiento. Como que de repente saca una marca una bolsa y todos o todas las influencers van, o incluso hombres, y compran la misma, ¿no? Gucci, Prada, todas. Louis Vuitton, Chanel. Entonces todas parece que están uniformadas. Muchos de ustedes saben que yo me moría por tener la tote bag de Marc Jacobs. Y después muchas de ustedes me mandaron y me dijeron, oye, la venden acá, la venden allá, bla, bla, bla. Y les dije que muchas gracias, pero como que ya me estaba arrepintiendo porque todo mundo la trae. Hay una que sí le traigo ganas, que gracias a una de ustedes
que me mandó la foto en Instagram y que te lo agradezco muchísimo y tú sabes quién eres. Y gracias a ti que tú me mandaste la foto y me la mandaste de hecho creo que de Farfetch, que me dijiste que la encontraste y que cuando la viste pensaste en mí, que es la tote bag, pero esta es una que le voy a decir a Alex que por favor les deje la foto acá, que es una rosita, incluso tú me dijiste que hasta parecía una bolsa de My Melody. Es rosita, pero como de peluche, y sí parecería como de My Melody, pero dice tote bag, Marc Jacobs. Está hermosa y sí la quiero. Voy a comprármela después, espero. Por eso, a lo que iba, es que no me late tanto que todo el mundo esté uniformado con las bolsas y que todos traigan la misma bolsa. Por eso a mí, desde hace un rato, sí traigo la onda de que traer una bolsa vintage. Esa nadie la va a traer, nadie, en color, en forma, porque ya no existen. Entonces por eso sí le he metido bastante a estar buscando esas bolsas. Esta, por ejemplo, la Cherry Blossom, pues es del 2003. O sea, nadie la va a traer, o sea, es muy difícil, ¿no? Más que las que ya la tienen. Pero bueno, ya, vamos al video. Mejor les voy a enseñar la bolsa ahorita para que la vean. Muy bien, familia Malex, aquí tengo la caja de Troquer. Ya está abierta, la tuve que abrir porque yo la pedí el martes, aparte me llegó rapidísimo. La compré el martes en la madrugada, qué raro, ¿yo cuándo? Yo no compro en las noches, para nada. La compré el martes en la madrugada y no me lo van a creer, el jueves ya la tenía en mis manos. Y sí la tuve que abrir porque quería checarla, que viniera tal cual, porque si no luego la regreso. Entonces tenía que abrirla, ya les gané, me tuve que adelantar, pero aquí está, la vamos a sacar juntos. Vean esto. Ok, aquí está la bolsa. Lo primero, pues, enseñarles el cubrepolvo de la bolsa. Pues es de los clásicos cubrepolvos de hace siglos, o sea, este es del 2003. Por eso el cubrepolvo es así. Luego te das cuenta, la textura del cubrepolvo es exactamente igual que los cubrepolvos normales. Lo único que cambia, obviamente van cambiando no los logos, sino lo que tiene aquí escrito, ¿no? Ahorita, aquí en esta entonces, así eran los cubrepolvo, ¿no? Nada más traía la L y la B. Ahora vamos a destaparla, vamos a sacarla de su cubrepolvo, que me encanta que traigan cubrepolvo original, soy la más feliz. No, es que en serio, no lo van a creer. Cuando yo la destapé casi muero de la emoción. Así como ahorita, así. Vean nada más qué hermosura. Aquí está esta hermosura de bolsa. No saben la alegría que tengo de tenerla en mis manos. Como les decía, mi segundo sueño hecho realidad. Ya lo tengo aquí. Y lo mejor de todo es que viene con todo. Con todo. Cubrepolvo, clochet, sus 2 llaves, el candado y en perfecto estado. Se las voy a enseñar poco a poco, familia Malex. Vean nada más qué hermosura. Lo que le platicaba a Alex, no tiene patina, o sea, de hecho las asas se encuentran en súper buen estado. Obviamente la piel sí ya está un poquito más bronceadita. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una bolsa del 2003-2004. El color que se le ha hecho a la piel es normal, así se va haciendo la piel con el paso del tiempo, es natural, o sea, que se haga así como bronceadito, pero no tiene patina, o sea, se ve que no la agarraban de las asas, o si la usaron muy poco. El moño, si se fijan, está en perfecto estado, y aquí está el candadito. Ahorita les voy a enseñar a detalle el candado. Aquí está su clochet, y adentro del clochet vienen las llaves, que son 2 llaves. Familia Malex, el día que ustedes compren una bolsa de diseñador de este tipo, de alta gama, si trae accesorios, en este caso como esta bolsa que trae candado y trae sus llaves, siempre verifiquen que realmente todos los accesorios coincidan, porque si no, una de dos, o la bolsa es original y los accesorios no lo son, o todo es falso. Es muy importante que siempre verifiquen eso. Esa también es una manera de checar que están comprando algo original, ¿ok? Entonces vamos a probar aquí como se los estoy diciendo. Ya metí la llave coincide perfecto. Ahí está. El candado ya se abrió. Y voy a sacar el candadito. Ahí está. Ahí está el candado. Trae la LB por un lado
Y de la parte de atrás trae Louis Vuitton Paris, Made in France, tal cual como debe de ser. El crochet pues ya se los enseñé, ¿no? Aquí están las dos llavecitas. Guardo el crochet. El crochet de aquí sí está un poquitito manchado, cosa que la verdad no me interesa. Está en perfecto estado lo demás. Ustedes me han preguntado también de qué manera pueden identificar una copia de una original. Si ustedes se fijan, el crochet está grabado con las letras que son exactamente iguales. La separación entre todas las letras son exactamente iguales. Cuando son réplicas, las letras cambian o están chuecas, o cambian de tamaño, o una está casi encima de la otra y la otra queda por acá. También es una manera de que ustedes verifiquen que su bolsa es real. Si se fijan, todo coincide perfectamente, está perfectamente grabado. Las costuras, acuérdense, también son una parte bien importante. Ya estuve viendo varios videos sobre estas bolsas porque estas son unas de las bolsas que tienen más réplicas o más clones. Entonces hay varias maneras en las que se puede ver si la bolsa es pirata o clon o es real. Una de las maneras en las que tú puedes verificar si es real o pirata es por la cantidad de estoperoles que tienen las asas junto con esta parte que es la tapa. La verdad les mentiría, ahorita no me sé exactamente cuántas son, pero sí he estado viendo videos y ya sí coincide perfecto. Entonces esa es otra de las maneras en las que ustedes pueden probar que es original la bolsa. Ahora sí se las voy a enseñar por dentro. La bolsa se abre con dos broches imantados que trae en la parte de abajo. De hecho aquí esta es la única falla que tiene, como que se les cayó algún tipo de líquido en la piel y obviamente se nota la mancha, cosa que tampoco me interesa porque la verdad nada más esta cosita no es nada. O sea, todo lo demás de la piel está en perfecto estado. De hecho, estas cosas que tiene aquí, que son los broches imantados, están, o sea, no están ni rayados. Vean nada más esto, está en súper buen estado. Los broches de acá deben de traer siempre el Louis Vuitton. Y ahí se ve perfecto. Y otra de las maneras en las que ustedes pueden identificar que la bolsa sea original es con el forro. Normalmente los que hacen los clones, los forros los hacen muy distintos o los interiores los hacen muy distintos porque no tiene caso que la gente que hace ese tipo de bolsas pongan un forro súper bonito o súper fino, porque pues no, a fin de cuentas lo de adentro ni se ve, pero las marcas de lujo sí lo hacen. Les voy a enseñar cómo debe de ser el forro en este tipo de bolsas, que en la mayoría de las bolsas de Louis Vuitton, que son de ediciones limitadas, como este tipo de Cherry Blossom, y de todas incluidas la que yo quiero, que es mi sueño número 1, que es la Murakami Multicolor Spirit 30. La mayoría de ese tipo de bolsas que son ediciones limitadas, el tipo de forro que trae es un forro que se le llama alcántara, que es como gamusita. En las Murakami negras o blancas, el forro es rojo, es un alcántara rojo que es como una gamuza roja. En este tipo de bolsas, que son este tipo de ediciones, el forro es beige. Ahorita se los enseño. Voy a sacar de la bolsa el relleno y aquí está. Esta es la piel. Voy a sacar lo que manda Troquer, que de hecho si se fijan, aquí se ve que es una venta que me hicieron que ya está verificada, que es una bolsa original. Aquí trae el holograma de Troquer y trae aquí donde dice pieza especial. Ajá, cuando son piezas de este estilo. Aquí está el interior de la bolsa, espero que alcancen a ver el forro. Este es el que les digo que es el alcántara, que es como una gamuza beige. Si ustedes la tocan está súper suavecita por dentro. Y no me acuerdo si es de este lado o de este lado viene el número, el código de autenticidad de la bolsa. Está en uno de estos dos lados, que incluso aquí en Troquer lo ponen. Y sí, efectivamente yo ya lo busqué. Y pues así es por dentro como se ve. La bolsa la verdad cierra perfecto, luego se cierra. Ahí está, yo ya no la cerré, solita se cierra. Se las voy a mostrar por los costados y la parte de atrás y de abajo. Chequen el costado, o sea, está perfecta, no está ni siquiera que esté sucia o que esté raspada. La parte de atrás, la parte de abajo y el otro costado. O sea, vean, ni siquiera está descolorida,
nada, o sea, está en perfecto estado la bolsa, ni rayada ni nada. Estoy feliz de no haberme quedado con la del año pasado. Estoy feliz de haber comprado esta, que está en perfecto estado, que valió la pena cada centavo que voy a pagar y que estoy pagando. Y la verdad estoy bien emocionada. Ya más o menos les estuve dando tips. Fíjense, ni siquiera se trataba de esto el video. Y ya hasta les di tips para que ustedes puedan identificar las bolsas cuando lleguen a comprar de este tipo de bolsas, que es tan importante. Y de hecho, fíjense que acabo de ver una foto de Sarah Jessica Parker. Si no saben quién es la protagonista de Sex and the City, Carrie. Hay una fotografía en donde ella sale cargando precisamente esta bolsa. Se la voy a enseñar a Alex para que Alex se las pueda poner aquí. La verdad es que estoy bien contenta con mi bolsa. O sea, sí la amo, es una hija nueva. Le voy a poner su candado para que no se pierda. El candado cierra igual perfecto. Ya quedó con su candado. Y pues sí, familia Malex, aquí está la segunda bolsa de mis sueños. La verdad es que estoy bien feliz, no me arrepiento de haberla comprado porque siento que vale totalmente la pena. Si alguien está interesado en que les haga algún video de por qué es bueno invertir en este tipo de bolsas, díganme acá abajo en los comentarios. Y pues aquí está, lo prometido es deuda, ya la tengo y estoy muy feliz y vale la pena cada peso que vale. Pues bueno, familia Malex, los dejo y nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video. Gracias por compartir estos momentos conmigo. Los quiero mucho, cuídense, nos vemos pronto. Bye.